En esta segunda parte, pues vamos a entrar ya a ver un poco de los procesos de la gerencia de los proyectos, como gerentes de proyectos. Acuérdense que la clase es Introducción a la Gerencia de Proyectos. Entonces, ustedes aquí en el trabajo práctico están trabajando como gerentes de proyectos. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Buscar lograr esa gestión efectiva y eficiente de los proyectos, asegurando que sean viables, que se planifique, se monitoreen, se ejecuten de manera exitosa para lograr los objetivos tanto del proyecto como de la organización. Normalmente aquí se habla mucho de proyectos para beneficios de una organización, entonces estamos hablando de un proyecto tipo, llamémosle privado, pero los proyectos que ustedes están haciendo son proyectos sociales, que el beneficio es más social que económico para la empresa. Vamos a hablar un poco sobre los alcances, los objetivos técnicos del proyecto, la orientación de las actividades, los procesos de planificación y control para el progreso, la identificar si hay desviaciones, si hay cambios en el proyecto, garantizar que cada fase del ciclo del proyecto, desde la iniciación, la planificación, ejecución, control y cierre, se lleven adecuadamente cada una de estas fases. Para eso tenemos que hacer unos estudios previos. Antes de iniciar el proyecto, tenemos que analizar, ver su viabilidad y su factibilidad. Entonces, nosotros elaboramos en unos estudios previos, elaboramos el famoso perfil del proyecto, que es prácticamente lo que ustedes están trabajando. Ese perfil me va a ayudar para definir una prefactibilidad del proyecto y eventualmente, si yo veo que es prefactible, o sea que sí se puede llevar a cabo, entonces hacemos el estudio de factibilidad. ¿Por qué? Porque son estudios iniciales para soportar la decisión de si se va a hacer o no se va a hacer el proyecto. Muchos perfiles o mucha prefactibilidad me puede arrojar que definitivamente el proyecto no se debe hacer, no es factible. Y si no es, uno a veces, entre comillas, se enamora de los proyectos y los quiere hacer y tiene que, no, no, si no es factible, no es factible. Hay que desapegarse de eso. Entonces, esos estudios de factibilidad que se hacen desde el punto de vista económico, social, ambiental, legal, se hace en varias etapas y se debe profundizar al máximo en la cantidad y la calidad de información para poder definir si es factible o no. Si yo no tengo una correcta información, una adecuada información, una pertinente información, lo más reciente posible, lo más apegado a la realidad, yo voy a hacer un proyecto sobre bases que no son sólidas. ¿Por qué? Porque el estudio previo está muy débil, no tiene esa fortaleza, esa cimentación para que el proyecto se pueda llevar a cabo de buena manera. Entonces, a veces, muchos proyectos que fracasan son porque los estudios previos fueron muy débiles. Su prefactibilidad, su factibilidad, su perfil no tienen el peso necesario para definir realmente si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. Ahí entonces es donde viene la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Esa viabilidad es cuando analizamos las posibilidades de poderse llevar a cabo el proyecto. Puede ser desde el punto de vista económico, que es demasiado costoso y no se puede llevar a cabo. Desde el punto de vista social, que afecta a algún grupo social o que no se puede o no va a solucionar la problemática social que nosotros estamos buscando, etcétera. El daño ambiental, si no es factible desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista técnico, a lo mejor se necesita una tecnología demasiado avanzada y no la tenemos. Desde el punto de vista legal, estamos incurriendo en fallas legales, iba a decir corrupción, porque la corrupción es lo más normal en esta vida. Pero bueno, cuestiones de mercado, por ejemplo, que no es factible, no es accesible al mercado o no vamos a tener el mercado necesario si es un producto. Entonces no es viable. Y la factibilidad se refiere a que el proyecto se pueda realizar. O sea, si nosotros analizamos la viabilidad, los aspectos señalados en la viabilidad, con uno de esos aspectos, con respecto a la viabilidad, ya sea el económico, el social, el ambiental,
que no se pueda realizar, entonces el proyecto no es factible. Y si no es factible, entonces no es viable. Lo ideal sería que sea viable, que sea factible. Y eso lo van a analizar ustedes más adelante en el proyecto que ustedes están proponiendo. Ustedes Máster, ya, dígame, perdón, es como el proyecto de la isla del Cisne, ¿verdad? Que en sí, ese caso hicieron muchos estudios con respecto a eso y al final vieron que no era viable en la parte ambiental, porque solo allí iban un tipo de especies a tener sus huevos, creo, sí. de pájaros, y si no iban a arruinar el ecosistema y también creo que una cierta cantidad de peces. Entonces El daño había ambiental iba a daño ser ambiental grave. y era un impacto gigante, al final no era viable. No, no es viable. Entonces, eso hay que analizarlo. Al principio, ser muy objetivo, creo que es la palabra adecuada, al momento de definir los pasos previos. Si al hacer estos análisis nos damos cuenta que el proyecto definitivamente no es viable, no es viable. Entonces, ¿cómo seleccionar el proyecto? Ustedes ya empezaron a evaluar algunas oportunidades, alguna necesidad, algún problema sentido que originan el proyecto. Entonces, el éxito y aquí habla más que todo de proyectos en una organización. Si se escogen proyectos correctos en el momento correcto y se desarrollan adecuadamente, eso nos va a ayudar a la organización. O sea, la idea de un proyecto en una organización es que me traiga beneficio. Y normalmente cuando hablamos de empresa privada es un beneficio económico o de crecimiento. En el caso de los proyectos que ustedes están proponiendo son beneficios sociales. Entonces, debemos de plantearnos cuál razonable es la decisión de hacer o no hacer el proyecto. Posiblemente algunos de ustedes, cuando lleguemos al último ejercicio, el número 8, se lleguen a dar cuenta de que el proyecto no es viable y no es factible. No se puede hacer. En ese caso, en el ISO 21500 utiliza lo que llamamos caso de negocio, que para mí es prácticamente lo mismo que el perfil, que es hacer un perfil. ¿Por qué? Porque el caso de negocio me establece el alcance del proyecto, el entorno organizacional, el entorno del proyecto, el punto de partida, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que necesito. Es como tratar de venderle el proyecto a alguien. Puede ser a un organismo internacional que me va a dar el dinero, etcétera. Entonces yo le presento un caso de negocio previo al proyecto. Y ahí se define en el caso de negocio si es factible o no. Aquí vemos entonces las interrelaciones que hay. Aquí habla más que todo de la empresa. La empresa tiene sus operaciones y siempre busca beneficios a través de sus estrategias, busca beneficios y de repente en el entorno ve oportunidades o ve caso de negocio. Aquí hablamos de proyectos como oportunidad. Posiblemente si hablamos de proyecto social, ¿cuál sería la oportunidad? Mejorar las condiciones de vida de la población. Dentro de esta oportunidad, acaso negocio, hay que definir la gobernanza del proyecto. Y aquí está, todo este cuadrado es la organización del proyecto. El proyecto debe tener entregables. Yo le voy a dar entregables a las operaciones de la organización para tener beneficios. Dentro del proyecto hay procesos de dirección, hay procesos de producto, hay procesos de soporte, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Todo lo que está dentro de este proyecto que vamos a hacer. Esto es entonces, a grandes rasgos, cómo es la dirección del proyecto y sus interrelaciones con la organización. Las organizaciones, ustedes ya lo vieron en la primera clase que tuvieron antes que esta, fijan sus estrategias en función de qué? De la misión y la visión, porque lo que la empresa quiere lograr es la visión. Entonces, todas las estrategias que los proyectos están dentro de esas estrategias van encaminados a eso, siempre dentro de sus capacidades y sus limitaciones, fortalezas y debilidades, y dentro de las restricciones internas y externas, oportunidades y amenazas, a lo externo, y a lo interno, fortalezas y debilidades. Los proyectos entonces se convierten en esa medida para lograr los objetivos.
Yo les decía el primer día, creo que un plan estratégico que no tenga proyectos es como que un edificio que no tenga cimentación. El proyecto es la base fundamental de cualquier planificación. Cualquier plan estratégico deriva en proyectos. Entonces, la mayoría de los casos, el proyecto es el medio para lograr los objetivos estratégicos. Y en las organizaciones, el proyecto tiene que generar un valor, tiene que contribuir a un beneficio. Entonces, nosotros en la planeación estratégica definimos estrategias. Esas estrategias me ayudan a identificar oportunidades de proyectos. ¿Qué proyecto? Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, portafolio, programas, etcétera, para lograr las estrategias. De ahí seleccionamos las oportunidades y definimos el proyecto o los proyectos. Y los proyectos me tienen que contribuir a generar un beneficio. Cuando hablamos de organizaciones, bueno, también cuando hablamos de proyectos sociales, tienen un beneficio. Todos los proyectos que ustedes están planteando ahorita llevan un beneficio, que por cierto están bastante interesantes los temas, los proyectos que han seleccionado. Me imagino que no fue fácil la selección, pero ya van, como me decía mi hermano una vez, ya estamos sobre la pavimentada, o sea, ya entraron a carretera pavimentada, porque ya definieron, entonces ya saben el camino a lograr. El caso de negocio, entonces, ¿qué es lo que me proporciona el caso de negocio? La información necesaria desde el punto de vista de negocio. Cuando hablo de una empresa privada, se habla de negocio, para determinar si vale la pena o no invertir en el proyecto. Entonces, necesitamos hacer un muy buen análisis, porque acuérdense que son recursos los que se van a utilizar. Y si yo utilizo recursos, sobre todo económicos, y el proyecto no valía la pena, no valía la inversión, ¿qué es lo que voy a lograr? Pérdida, voy a perder. Entonces, el plan de negocio es esa documentación donde incluye el alcance preliminar, la ventana de oportunidad, la duración estimada, los recursos que se necesitan, lo que yo llamaría más un perfil de proyecto. Yo me imagino que ustedes ya han trabajado perfiles de proyectos y aquí en el ISO 21500 se le llama caso de negocio, que es prácticamente lo mismo. El caso de negocio entonces nos tiene que dar esa información necesaria desde el punto de vista de negocio para determinar si vale la pena o no la inversión en el proyecto. Y nos tiene que decir, el caso de negocio nos da la respuesta a qué. ¿Qué beneficios y costos va a tener el proyecto? ¿Por qué es importante el proyecto? Para ser apoyado, o sea, por qué debemos de apoyar ese proyecto? ¿Dónde va a ser llevado el proyecto? ¿En qué lugar desde el punto de físico o social, etcétera? ¿Cuándo debe ser llevado a cabo el proyecto? ¿Quién se requiere para poder llevar el proyecto? ¿Y cómo puede ser implementado el proyecto con éxito? Para el caso de negocio, yo tengo que responderme estas preguntas. ¿Qué beneficios, qué costo, por qué es importante, dónde se va a llevar a cabo, cuándo se va a llevar a cabo, quién lo va a llevar a cabo y cómo puede ser implementado? Todo proyecto, perdón, busca objetivos de negocio. Si hablamos de empresa privada, con mayor razón. Entonces, dependiendo la empresa, si es una empresa con fines de lucro, obviamente obedece a los objetivos de lucro o de negocio de la empresa. Todos los proyectos son para mejorar sus ingresos. Si son organizaciones sin fines de lucro o educativas, ¿el objetivo quién es? La población a la que va dirigido. Las ONGs, pues las ONGs tienen, cada ONG tiene una cierta inclinación hacia educación, hacia salud, hacia grupos vulnerables, hacia personas con discapacidad. Entonces, ¿quién es el beneficiario? La población a la que va dirigida ese proyecto. Y si hablamos de organizaciones gubernamentales, las alcaldías, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? El conjunto de la población, el beneficio social, el beneficio de todos. Sin embargo, la empresa privada también tiene responsabilidad social, también trabaja proyectos sociales, pero su mayor beneficio es, y es normal, pues si es una empresa privada, tiene que tener ingresos y tiene que mejorar sus ingresos.
Entonces, decidir si llevamos a cabo o no un proyecto es perseguir los objetivos del negocio que se declararon. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Hay objetivos de negocio, hay objetivos de cada proyecto tiene objetivos técnicos, objetivos tecnológicos, perdón, objetivos de cada proyecto. Entonces, el negocio en sí tiene sus propios objetivos y el proyecto persigue objetivos para lograr ese objetivo de negocio. ¿Cuáles son los componentes básicos de un caso de negocio? ¿Qué es lo que debe de llevar? La justificación, el análisis de las opciones en el proyecto, la estrategia de gerencia que se va a llevar, la estrategia de procura o de adquisiciones, el rendimiento, los beneficios, cómo se van a gestionar los beneficios. En cuanto a la parte económica, la evaluación económica, los beneficios, los costos, los valores descontados, indicadores de riesgo, incertidumbre. En las métricas financieras, que esto lo manejan ustedes mejor que yo, el flujo de caja neto, el valor presente neto, el flujo de caja, el periodo de pago o el periodo de recuperación, el retorno sobre la inversión, la tasa interna de retorno. Esas son las métricas que yo tengo que considerar en el caso de negocio. Si voy a lograr recuperar mi inversión o no, en cuánto tiempo la voy a recuperar, qué porcentaje voy a recuperar, etcétera. Y las métricas no financieras son si vamos a incrementar la cuota de mercado, si vamos a cortar el periodo de desarrollo del producto o el servicio que nosotros presentamos, si vamos a tener un premio por la excelencia del servicio, si vamos a mejorar la participación, la moral, la colaboración de nuestros empleados, si vamos a lograr la confiabilidad de los productos que nosotros vamos a lograr con ese proyecto, producto o servicio. Entonces, todo esto son componentes importantes cuando se hace un caso de negocio. Dentro del ciclo de vida del proyecto, cada una de estas etapas, cada una de esas fases se deben desarrollar en conjunto. Cada fase tiene sus propias actividades y esas actividades me llevan o me orientan al logro de los entregables. O sea que cada una de estas fases que ustedes ven aquí tiene un entregable para la siguiente fase y así hasta el cierre del proyecto. Entonces, cuando nosotros terminamos una fase y continuamos con la siguiente fase, podemos rehacer o readecuar los entregables. Puede tomarse la decisión o puede llegarse al extremo de abandonar el proyecto dependiendo de los resultados. Acuérdense que hay gestión de cambios también. Entonces, de una fase a otra puede haber ciertos cambios que podemos readecuar, pero también se puede llegar al momento en que de una fase a otra se llegue a a la decisión de abandonar el proyecto. ¿Cuáles son las fases normales que tiene un proyecto desde el inicio hasta la finalización? Inicio, definición, ejecución y cierre. Inicio, definición, ejecución y cierre del proyecto. Dependiendo de las organizaciones, dependiendo de los proyectos, pueden tener otro nombre. O sea, dependiendo, por ejemplo, de la metodología, puede que en la ISO 21500 se diga de otra manera, en el Price 2 de otra manera, en el PMBOK, pero son básicamente lo mismo. Inicio, definición, ejecución y cierre. Esas son las cuatro fases estándar de un proyecto. Aquí las podemos ver desde la salida de la dirección de proyectos, elaboramos el acta de constitución, se empieza a generar el proyecto, aquí está ya la organización y preparación del proyecto, aquí se inicia, plan de dirección y aquí es la parte más importante, la ejecución del proyecto. Muchos proyectos se quedan aquí en la preparación y no se llevan a cabo. Esta es la parte más importante. Y después ya viene el cierre, donde son los entregables del proyecto. El producto, el servicio, el edificio, el celular nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, cada fase de vida del proyecto están orientados al producto o al servicio que vamos a prestar con el proyecto. Tiene también procesos gerenciales que se deben llevar a cabo desde el inicio, la planificación, la ejecución, monitoreo, control y cierre. Esos son procesos gerenciales. Y procesos de negocio es la rentabilidad
o el rendimiento que me va a generar el proyecto en mi empresa o en mi organización. Desde el punto de vista de gestión de proyectos, cada fase debe ser iniciada, proceso de inicio, planificada. Una vez yo inicio el proyecto, o sea, ya tengo, inicio quiere decir cómo nace el proyecto, cuál es la idea del proyecto, de ahí tengo que planificarlo. Luego, una vez lo tengo planificado, lo ejecuto. Todo lo que planifiqué, lo empiezo a desarrollar, lo empiezo a ejecutar y lo voy monitoreando. Lo voy monitoreando. Se va monitoreando y controlando a medida que se va ejecutando. ¿Por qué? Porque en el camino necesito en algún momento tomar medidas preventivas o correctivas para que no hayan desviaciones grandes, desviaciones en recursos, desviaciones en sistemas, cualquier tipo de desviación para ir logrando cada una de las fases conforme se planificó. Entonces, en el camino yo lo voy monitoreando. ¿Por qué? Porque si necesito hacer algo correctivo, algún cambio, lo voy a hacer en el proceso. Entonces, todo proyecto debe ser iniciado, planificado, ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado. ¿Y esto dónde lo vimos? En el PMBOK. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el PMBOK? Tanto en el PMBOK como en el ISO 21500 tenemos esos procesos. Miren, ahí están. Ahí están los grupos, los tópicos, los procesos, grupos de procesos. En el ISO 21500 se llama grupo de materia, en el PMBOK se llama áreas de conocimiento. ¿Y cuáles son? Aquí vemos una comparación entre el uno y el otro. En el ISO tenemos 5 grupos de proceso, en el PMBOK 5 grupos. En los tópicos 10 grupos de materia, en el PMBOK 10 áreas de conocimiento. 39 procesos en el ISO 21500, 47 procesos en el PMBOK. Y de ahí todo se parece en inicio, planificación, aquí se llama implementación, aquí se llama ejecución, control, aquí se llama monitoreo y control, cierre, cierre, integración, integración, alcance, alcance. Aquí solo se llama recursos en el ISO 21500, aquí son recursos humanos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones, y en el PMBOK se llama procura, comunicaciones y parte interesada. Miren que son muy, muy similares los dos sistemas, el ISO 21500 y el PMBOK. Y aquí, pues esto ya lo vimos en la primera sesión de hoy, todo lo relacionado del PMBOK, integración, alcance y todos los grupos de proceso. Tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, todo lo que se debe de hacer. Grupo de procesos es lo que tenemos que hacer con el proyecto en cada una de estas áreas de conocimiento, riesgo, procura, partes interesadas. ¿Qué son los grupos de proceso de inicio? Definen el nuevo proyecto y cada una de las fases. Ese es el de inicio. Eso lo vamos a ir viendo más detalladamente. Los de planificación son procesos orientados a establecer cuál es el alcance del proyecto, hasta dónde va a llegar el proyecto. Por ejemplo, si hablamos de una obra, ya que como arquitecto siempre hablo de obras, yo voy a llegar solo hasta la obra gris o solo hasta los acabados o incluye toda el mobiliario y equipo. Entonces, ¿hasta dónde es el alcance de mi proyecto? No, yo solamente entrego la obra gris y de ahí entra otra empresa con los acabados y otra empresa con todo el equipamiento, si es un centro de salud, por ejemplo. Entonces, en el grupo de procesos de planificación, yo tengo que definir exactamente cuáles son los alcances de mi proyecto y establecer cuáles son las acciones para lograr ese alcance. Ya cuando entro al grupo de procesos de ejecución es qué es lo que yo necesito para materializar el trabajo, qué es lo que voy a hacer en el del plan de gestión, cuál es el trabajo que voy a hacer. Seguimiento y control es monitorear el desempeño de todos los trabajos, que no haya desviaciones, definir si hay cambios, cuáles son los cambios, determinar los cambios. Todo esto lo vamos a ver más adelante, un poco más detallado. Y los grupos de proceso de cierre quiere decir cómo vamos a finalizar o a cerrar formalmente el proyecto. Cómo se cierra formalmente el proyecto. Aquí vemos en este gráfico rápidamente, porque creo que el tiempo ya nos apremia,
los agentes claves, propietarios, director de proyecto, equipo central, las entradas en cada una de las fases, el caso de negocio, el acta de constitución, el plan de trabajo. Estos son los documentos que yo tengo que hacer en cada fase. Estas son las fases. En la fase de inicio, el caso de negocio. En la fase de planificación, el acta de constitución. En la fase de ejecución, el plan de trabajo. Y en la fase de entregables, el cierre del proyecto. ¿Cuáles son las salidas? De aquí el acta de constitución. De aquí el manual el manual del proyecto y el plan de trabajo. Los entregables del proyecto y el informe final. Y estas aprobaciones son fases que significa listo para planificar, listo para ejecutar y listo para cerrar. Esto aquí está todo el proceso, todo el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta el cierre y todas las entradas y sus salidas. Y quiénes son los agentes clave en cada uno. Preguntas, comentarios. Bueno, aquí habla del ejercicio 4, que también lo vamos a trabajar. Mañana, pues si queda tiempo, se reúnen en grupo y trabajan el 3. El miércoles terminamos el 3 y podemos empezar el 4.